cristianas de Kant, y por tanto como un recurso inválido desde el punto de vista estrictamente filosófico, como una especie de deus ex machina, sino como una explicación trascendental de la posibilidad misma de la creencia religiosa y de su validez en el contexto de la Ilustración. Comienzo con saber, creencia y opinión. Kant afirma, en el canon, de nuevo, que las preguntas por la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios constituyen los tres problemas cardinales de la razón especulativa. Por cuestiones de extensión me permitiré dejar de lado el problema de la libertad para referirme solo a las dos últimas cuestiones, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Antes de referirme a la justificación práctica para creer en estas afirmaciones, o también en términos de Kant para postularlas, quisiera aclarar qué significa para Kant creer en algo y cómo es esto diferente del conocimiento y la opinión. Saber, creer y opinar, afirma Kant, son maneras de tomar por verdad. Cuando afirmamos algo, cuando lo tomamos por verdadero, lo hacemos en virtud de unos fundamentos que pueden ser objetivos o subjetivos. Los fundamentos objetivos tienen que ver con la llamada por Kant comunicabilidad de la afirmación, esto es, con que el juicio tenga validez para todo ser humano racional. Los fundamentos subjetivos, por su parte, tienen que ver con el grado de convicción que el sujeto posee al emitir el juicio, es decir, con su estado psicológico de seguridad respecto del juicio. En el caso del conocimiento, dice Kant, los fundamentos son objetiva y subjetivamente suficientes, lo cual se expresa claramente cuando decimos que en el conocimiento hay certeza, por lo menos cuando dice Kant que en el conocimiento hay certeza. En el caso de la creencia, los fundamentos son objetivamente insuficientes, pero subjetivamente suficientes, es decir, que la comunicabilidad del juicio puede ser deficiente, el juicio puede no ser válido para todos los seres humanos, aunque efectivamente lo sea para muchos, pero la convicción del sujeto que lo emite es muy fuerte. Finalmente, en el caso de las opiniones, los fundamentos son tanto objetiva como subjetivamente insuficientes, es decir, que tanto comunicabilidad como convicción son relativas a sujetos y circunstancias. Como ha sido demostrado en la dialéctica, las afirmaciones metafísicas no poseen nunca fundamentos objetivos. Así dice Kant, que estas afirmaciones son siempre problemáticas y por tanto es ilegítimo sostenerlas como conocimiento. Más aún, Kant afirma que desde el punto de vista teórico, dichas afirmaciones tampoco pueden ser sostenidas como creencias u opiniones. Más bien lo que debemos hacer desde este punto de vista es suspender todo juicio posible al respecto. Abro comillas, cito a Kant. Desde el punto de vista meramente especulativo no podemos, pues, emitir juicios en este terreno, ya que los fundamentos subjetivos del tener por verdad, como los que pueden dar lugar a la creencia, no merecen aprobación ninguna en el caso de cuestiones especulativas, dado que no pueden sostenerse sin apoyo empírico, ni tampoco pueden comunicarse. ¿Qué significa que desde el punto de vista teórico las afirmaciones metafísicas no pueden sostenerse como creencias o como opiniones? ¿Por qué debemos suspender el juicio al respecto? Porque desde este punto de vista, parece decir Kant, los fundamentos subjetivos de un juicio están siempre enlazados con los objetivos. En otras palabras, puesto que todo juicio teórico está en últimas referido a un estado de las cosas, la convicción subjetiva que se tenga sobre la adecuación del juicio a tal estado de las cosas debe provenir necesariamente de la experiencia que se tiene del último y no de otros factores como las pasiones, los deseos, las expectativas, etc. Así, desde este punto de vista no puedo, por decirlo de alguna manera, darme cuenta de que el juicio no es objetivamente válido y sin embargo seguir sosteniéndolo. Si por ejemplo observo que el día está soleado y seco, no puedo decir, aunque veo que no llueve, sigo creyendo que llueve. Esto sería, según Kant, actuar de manera irracional, o si queremos usar una expresión común, pensar con el deseo. De modo que cuando sostengo un juicio teórico, esto es, cuando se trata de describir la realidad, los fundamentos objetivos del juicio, por así decirlo, mandan sobre los subjetivos, o expresado de otra manera, los fundamentos subjetivos se adecúan a los objetivos y mi convicción tiene que ver con mi experiencia de la suficiencia objetiva del juicio. Por tal razón, dice Kant que los juicios del tipo Dios existe
han de ser suspendidos en este plano. No puedo seguir sosteniendo que es el caso que Dios existe cuando es claro que no puedo tener experiencia alguna de Dios. La actitud anterior, sin embargo, parece caracterizar bastante bien aquello que llamamos fe religiosa. Un fideísta, al estilo de Montaigne, Hamann o Kierkegaard, dirá que la esencia misma de la religión está expresada en esta contradicción entre la insuficiencia objetiva del juicio y su suficiencia subjetiva. Dirá que el juicio religioso es precisamente un juicio teórico que pretende describir un estado de las cosas, la más real de las realidades, que Dios existe y es el creador del universo, a pesar de su invalidez objetiva. Dirá que tener fe es un acto análogo a decir, aunque veo que no llueve, sigo creyendo con absoluta seguridad que llueve. Pues el creyente afirma que aunque no pueda tener experiencia objetiva de Dios, sigue creyendo que Dios existe. A este tipo de creencia podríamos llamarla creencia meramente subjetiva. Kant no la tematiza en el canon, pues como hemos visto, considera que ella comporta una actitud simplemente irracional. De ahí que para Kant, un agente ilustrado no pueda nunca sostener creencias religiosas por razones de fe. Hacer esto iría, de hecho, en contra de su autonomía racional. No en vano, es el fideísmo la mejor expresión de la actitud anti-ilustrada. Así que cuando Kant afirma en el prefacio a la primera crítica que debió poner límites a la razón para dar lugar a la creencia religiosa, no debe interpretarse esto como una concesión al fideísmo. Más bien, Kant cree que las creencias religiosas pueden sostenerse aún sin ir en contravía de la autonomía y el carácter autocrítico de la ilustración, pero no como actos de fe. ¿Cómo es esto posible? Solo desde el punto de vista práctico, dice Kant, las afirmaciones metafísicas pueden sostenerse como creencias, en sus palabras, entre comillas. Cuando el tener por verdad es teóricamente insuficiente, solo puede llamarse creencia desde un punto de vista práctico. Cierro comillas. Las afirmaciones sobre la existencia de Dios y de la inmortalidad del alma pertenecen a esta clase de creencias prácticas o morales. Al parecer, desde este punto de vista, mi convicción subjetiva no tiene que estar en concordancia con la validez objetiva de la afirmación, sino que puede haber una contradicción entre las dos. Ahora bien, ¿qué es tener una creencia práctica? El ejemplo que Kant ofrece para este tipo de creencias es el de un médico que, a pesar de no conocer con suficiencia la enfermedad que aqueja a su paciente, hace un diagnóstico específico. El médico dice, usted tiene tisis, ese es el ejemplo de Kant, y debemos seguir tal procedimiento para que se cure, para curarlo. El médico entonces apuesta por un cierto estado de las cosas, de modo que pueda sugerir o emprender un curso concreto de acción. Según esta caracterización, creer algo, desde el punto de vista práctico, es creer que un cierto estado de las cosas es real o posible, a pesar de no tener evidencia objetiva del mismo, para poder actuar con arreglo a fines. A pesar de involucrar elementos teóricos, las descripciones de los posibles estados de las cosas, estas creencias son prácticas en tanto son asumidas con el objeto de hacer posible la acción. Y puesto que el interés que guía a estas creencias es actuar, no describir la realidad, los fundamentos objetivos de ellas no necesitan ser suficientes. Veamos ahora qué tipo de creencia, por qué las creencias en la existencia de Dios y la inmortalidad del alma son creencias de este tipo. Para Kant, las creencias en la existencia de Dios y la inmortalidad del alma obtienen su justificación moral a través de la idea de la felicidad. En el canon, Kant afirma que la razón se encuentra natural y universalmente interesada en responder a la pregunta ¿qué puedo esperar si actúo moralmente? Esta pregunta involucra el deseo natural humano de ser feliz. Podemos entonces traducirla como ¿tengo acaso derecho de esperar ser feliz? La felicidad es definida por Kant como la satisfacción de todas nuestras inclinaciones, tanto extensivamente, atendiendo a su variedad, como intensivamente, atendiendo a su grado, como también protensivamente, es decir, en relación con su duración. Siempre he pensado que el concepto de felicidad de Kant es el concepto de felicidad de un drogadicto o de un alcohólico, ¿no? Es algo así como tener una borrachera maravillosa, la mejor de todas, larguísima y sin guayabo. Sí, es absurdo, pero bueno,
Eso es lo que Kant dice que es la felicidad. O sin cruda, dirían los mexicanos, ¿no? En este sentido, ser feliz para Kant no solo implica un estado que uno puede producir por sus propios medios, sino un estado en el cual otros individuos y la naturaleza misma deben contribuir. Incluso si uno actúa prudentemente, es decir, si uno se propone metas, escoge racionalmente los mejores medios para obtenerlas y actúa de la manera correspondiente, uno no será nunca completamente feliz. La prudencia, dice Kant, nos aconseja qué hay que hacer si queremos participar en la felicidad, pero no garantiza la satisfacción de todas nuestras inclinaciones. Así, en la búsqueda de la felicidad o del bien supremo, a la doctrina de la prudencia naturalmente aunamos la de la moralidad, pues si mi felicidad no solo depende de mí, sino también de los esfuerzos de otros, hacer parte de una sociedad perfectamente moral podría conducirme más fácilmente a la felicidad que hacer parte de una sociedad inmoral, de una especie de estado de la naturaleza. En otras palabras, un mundo de agentes prudentes y morales sería más feliz que uno de agentes prudentes, pero inmorales. Sin embargo, la moralidad, aunque de alguna manera sea un medio para alcanzar la felicidad, al tiempo es un obstáculo para ella. Pues la moralidad, paradójicamente, limita la satisfacción propia de algunas inclinaciones que se ven, por así decirlo, reprimidas, para que cada miembro de la sociedad pueda tener su parte de satisfacción. La moralidad, entonces, aunque aumenta nuestra participación en la felicidad con relación a la prudencia, también nos condena a una realización solo parcial de la misma. El individuo que hace parte de una sociedad de agentes prudentes y morales tampoco es absolutamente feliz. Pero además la felicidad también puede y suele verse impedida por circunstancias físicas como falta de recursos o desastres naturales. Este último aspecto de la felicidad, que depende de un afortunado encuentro entre nuestros deseos y los fenómenos naturales, escapa por completo a nuestra voluntad, pues no tiene nada que ver ni con la prudencia ni con la determinación moral. Así es claro que el sumo bien, la felicidad, no es alcanzable por ningún medio humano. La consecuencia práctica que se deriva de este esquema de dificultades insalvables es que decidamos simplemente invertir todos nuestros esfuerzos en la búsqueda de satisfacciones inmediatas o parciales y por medios inmorales. Pues si no podemos esperar que la total felicidad sea posible alguna vez y que sea acorde con nuestros esfuerzos morales, ¿por qué deberíamos refrenarnos de obtener tanta satisfacción inmediata como sea humanamente posible? El ser humano, entonces, vive escindido entre su deseo de ser feliz y su inclinación racional a actuar moralmente. Para Kant, la única manera de resolver este problema es apelar a las creencias en la existencia de Dios y en la inmortalidad del alma. Solo si creemos que la felicidad puede llegar a merecerse moralmente, pues Dios recompensa el comportamiento moral de esta vida con la dádiva de la absoluta felicidad en otra vida, lograremos unificar el deseo de felicidad y el deber moral. Dice Kant, abro comillas, la moralidad constituye por sí misma un sistema, no así la felicidad, a no ser en la medida en que esté distribuida en exacta proporción con la primera. Ahora bien, esto solo puede suceder en el mundo inteligible bajo un autor y gobernante sabio. La razón se ve obligada a suponer este último, juntamente con la vida en ese mundo que debemos considerar como futuro, o en caso contrario, a tomar los principios morales por vanas quimeras. Volvamos ahora a la definición de creencia práctica. Dice Kant que desde el punto de vista práctico es legítimo, es más, es absolutamente necesario, creer en Dios y en la inmortalidad del alma, a pesar de la insuficiencia objetiva que dichas afirmaciones comportan. La justificación proviene entonces de que estas dos creencias están a la base de otra creencia, la creencia en el bien supremo, en la coincidencia futura de mundo moral con mundo feliz. Si regresamos al ejemplo anteriormente dado de creencia práctica, el del médico que diagnostica un posible estado de las cosas, una enfermedad, la analogía se hace patente. El médico cree en un estado de las cosas meramente probable, que la enfermedad que aqueja al paciente es la tisis, para poder recetar, y asimismo el individuo cree en un estado de las cosas plausible o probable, una vida futura en la cual Dios recompensa sus esfuerzos morales con la absoluta felicidad, para poder actuar moralmente. La creencia en Dios y en la inmortalidad del alma es entonces justificable desde el punto de vista práctico.
Aunque la analogía es válida, de todas maneras el argumento de Kant no deja de ser insatisfactorio e incluso molesto. Pareciera que Kant acudiera a una quimera, la del mundo moral y feliz, para justificar otras dos quimeras, la de la existencia de Dios y la de la inmortalidad del alma. Y no contento con eso, pareciera que Kant quisiera hacernos creer que esto es legítimo para un agente ilustrado, que creer en estas afirmaciones es absolutamente racional e incluso necesario desde el punto de vista práctico. En realidad, así visto, el planteamiento de Kant tiene aún más visos de irracionalidad que el de un fideísta. Al menos el fideísta no funda su creencia en Dios en una creencia aún más descabellada, la de un mundo absolutamente moral y feliz. El fideísta dice que cree en Dios porque su sentimiento o su fe se lo dicta y punto. Pero Kant parece enredarse aquí en justificaciones cada vez más remotas para algo que no tiene asidero alguno en la experiencia. Ahora bien, es cierto que la creencia en una futura felicidad merecida es muy útil desde el punto de vista práctico. Un sistema de recompensas y amenazas mueve a actuar moralmente a aquellos individuos para quienes el respeto por la ley moral no constituye un motivo suficiente. Aquí tendría que haber dicho un sistema de recompensas y amenazas supramundanas. Sin embargo, el argumento de Kant no es pragmático o utilitarista. Kant no considera que estas creencias sean simplemente recomendables en virtud de su utilidad como incentivos morales. Kant afirma que estas creencias son necesarias prácticamente. Es cierto que funcionan como incentivos morales, pero no en el sentido de un incentivo empírico, es decir, de algo que puede estar presente o ausente de la deliberación moral. Al contrario, Kant considera que dichas creencias son parte constitutiva de toda deliberación moral, pues nos dice que, abro comillas, prescindiendo de Dios y de un mundo que de momento no podemos ver, pero que esperamos, las excelentes ideas de la moralidad son indudablemente objetos de aplauso y admiración, pero no resortes del propósito y de la práctica, ya que no colman enteramente el fin natural a todos y cada uno de los seres racionales, fin que la misma razón ha determinado a priori y necesariamente. No se trata entonces de que podamos, por así decirlo, jugar con estas creencias a voluntad y escoger si las usamos o no para convencernos de la necesidad de actuar moralmente en X o Y circunstancias. Más bien de lo que se trata aquí es de que la moral no tendría su carácter de obligatoriedad si la razón especulativa no creara o postulara las ideas de Dios y de la inmortalidad del alma como garantes del bien supremo. Sin estas ideas, dice Kant, consideraríamos el actuar moral como un comportamiento admirable, más apropiado para santos o sabios que para nosotros mismos, y no como nuestro deber y finalidad en tanto agentes racionales. Así, las creencias en la existencia de Dios y la inmortalidad del alma son moralmente necesarias, hacen posible que asumamos como nuestro el deber moral. Pero ¿es en realidad necesario presuponer estas afirmaciones metafísicas para actuar moralmente? ¿O acaso Kant está introduciendo en el canon una especie de deus ex machina para salvar sus propias creencias religiosas de la crítica que ha hecho a la metafísica? ¿Por qué además, y en la fundamentación a la metafísica de las costumbres, Kant ha dicho que el único motivo válido para actuar moralmente es el sentimiento de respeto por la ley moral? Introduce aquí la creencia en recompensas supramundanas como incentivos necesarios. En realidad es difícil entender estas creencias como condiciones de la posibilidad misma de la acción moral. Alguien podría señalar, no sin razón, que existen personas con una disposición moral tal que no necesitan de este tipo de incentivos. Tal vez el prototipo moderno para este ser humano es el ateo moral, aquel que sostiene tanto la inexistencia de Dios como la necesidad de actuar moralmente. Estoy segura que esta sala está llena de este tipo de personas. Puede decirse que este tipo de ateo o bien es una especie de neoestoico, para quien la felicidad es lo mismo que la virtud, o ser virtuoso es suficiente para ser feliz, o bien es una especie de existencialista moral, que considera que la felicidad simplemente es una ficción, no un fin que deba intentar conseguirse. Para este ateo moral, la afirmación de Kant, según la cual yo debo creer en la existencia de Dios
para no considerar la ley moral solo como objeto de aplauso o admiración, sino también como resorte de mi propósito y de mi práctica, es a todas luces ridícula y constituye una traición al pensamiento ilustrado. El ateo moral dirá que lo que no tiene validez objetiva no debe sostenerse ni como creencia teórica, ni como creencia práctica, y aunque pueda ser un incentivo para la acción moral entre agentes no suficientemente ilustrados, no es de ninguna manera un incentivo necesario. En lo que sigue, y para finalizar, voy a intentar ofrecer una defensa del argumento de Kant. Con miras a ello es importante, ante todo, atender al carácter universal y necesario que Kant atribuye a estas creencias. Al comienzo del canon, Kant nos advierte que puesto que las ideas metafísicas son inevitables, es decir, obedecen a la tendencia natural de la razón a ascender de lo condicionado a lo incondicionado, han de tener algún propósito o finalidad, y que ya que este propósito no es teórico, debe entonces ser práctico. En otras palabras, Kant se hace la siguiente pregunta: puesto que las ideas de la razón no comportan conocimiento alguno, pero no dejamos de concebirlas, ¿cuál es su significación propia? Y su respuesta es: la razón busca siempre de manera natural la unidad de los fines humanos. Sin las ideas de la inmortalidad del alma y la existencia de Dios, los humanos continuarían sin poder resolver la disparidad entre sus fines morales y sus fines naturales, es decir, la felicidad, la búsqueda de las satisfacciones naturales. Así, las ideas de Dios y del alma inmortal constituyen el puente necesario entre los dos fines, de modo que el ser humano no esté permanentemente escindido. Kant considera que la disparidad de los fines, esta decisión entre felicidad y moralidad, hace imposible la acción moral por la razón anteriormente expuesta. Si no puedo ser feliz, no hay razón alguna para no dedicarme a obtener tanta satisfacción inmediata como sea posible por los medios más efectivos, es decir, los inmorales. Así, solo acudiendo a las ideas de Dios y de la inmortalidad del alma como garantes de la felicidad merecida moralmente, se restablece el equilibrio humano y se puede garantizar que la moral sea escogida por sobre el deseo de felicidad. Dice Kant, abro comillas: el fin moral está ineludiblemente fijado y según mi conocimiento entero solo hay una condición bajo la cual ese fin coincida con todo el conjunto de fines y posea con ello validez práctica, a saber, que haya un Dios y que haya una vida futura. Sé con toda certeza que nadie conoce otras condiciones que conduzcan a la misma unidad de fines bajo la ley moral. Consiguientemente, dado que el precepto moral es a la vez mi máxima, tal como la razón ordena que lo sea, creeré indefectiblemente en la existencia de Dios y en una vida futura. Kant afirma, quizás con razón, que no hay otra manera de hacer coincidir moralidad y felicidad que a través de las ideas de Dios y de la inmortalidad del alma. Si se trata de salvar la inconmensurabilidad de los fines humanos, de darle al hombre una comprensión unitaria de sus esfuerzos, estas ideas son las únicas posibles. Por eso dice Kant que son ideas o creencias necesarias. Son algo así como la única pieza del rompecabezas que puede llenar el vacío entre moralidad y felicidad. Esta necesidad implica, evidentemente, la universalidad de dichas creencias. Kant considera que todos los seres humanos, sin excepción, hemos de concebir estas ideas para poder tener una comprensión unitaria de nuestros fines. Así las cosas, el canon puede, y yo diría que debe, leerse como una explicación trascendental de la religión, o de las condiciones subjetivas de la religión. Interpretado así, Kant estaría diciendo que los pilares de toda religión son las creencias en la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, y que la religión misma es universal y necesaria, pues estas creencias que la fundamentan no pueden nunca no concebirse. La humanidad las ha producido siempre y las seguirá produciendo como única forma posible de salvar a cada individuo de su profunda escisión interna. Ahora bien, alguien podría decir que no toda religión postula este mundo feliz futuro, merecido moralmente y garantizado por Dios, sino solo el cristianismo. Y que en esta medida Kant está atribuyendo universalidad a un mero producto de la cultura occidental. Contra esta objeción, tal vez sea sensible acudir al ejemplo de una expresión religiosa paralela, ya no en Occidente, sino en Oriente.
Esta expresión sería la de la reencarnación hinduista o budista. La creencia en la reencarnación parece llenar el mismo vacío entre moralidad y felicidad al que se refiere Kant y acudir exactamente a los mismos fundamentos: un alma inmortal que pueda reencarnar y un Dios que garantice el progreso hacia la felicidad total o el retroceso hacia la absoluta infelicidad en las encarnaciones subsiguientes. Este ejemplo, creo, permite ver cómo las mismas creencias pueden estar a la base de doctrinas religiosas distintas y pueden constituir así su fundamento trascendental. Aunque por supuesto una mera similitud empírica entre religiones no me autoriza a asumir que de hecho estas ideas constituyen tal fundamento trascendental, al menos creo que esta similitud nos permite dar o encontrar mayor plausibilidad en el pensamiento kantiano. Sin embargo, aún no hemos resuelto la objeción más importante, la del ateo moral. Si Kant ha dicho que la creencia en Dios y en la inmortalidad del alma, que las creencias en Dios y en la inmortalidad del alma son necesarias, que la religión es necesaria, no deberían entonces admitir esta excepción. Creo que la respuesta es que si bien el ateo moral existe, su actitud no es originaria, sino que al contrario constituye una crítica al deseo humano por dar unidad a sus fines. En otras palabras, el ateo moral no es alguien que no ha concebido nunca las ideas de Dios y de la inmortalidad del alma, lo cual constituiría una verdadera excepción, sino alguien que las niega una vez concebidas. El ateo moral decide por su propia voluntad mantener el rompecabezas incompleto. El ateo moral no es arreligioso, sino antirreligioso. Se niega a la natural proclividad de la razón a concebir las ideas de Dios y de la inmortalidad del alma y opta por negarlas, por borrarlas de sí y por empecinarse en el esfuerzo escéptico que implica sostener su propia escisión. Su esfuerzo es inmenso en la medida en que, como Kant lo ha dicho, estas ideas no cesan de aparecer y aunque la crítica devele la ilusión que las funda, vuelven a surgir cada vez que el ser humano intenta dar unidad a sus fines. El ateo moral, entonces, es una especie de filósofo empirista, tal como Kant lo ha caracterizado en las antinomias de la razón pura. Alguien que insiste en sostener las antítesis, a pesar de la natural proclividad o interés de la razón humana por sostener las tesis. Para terminar, quisiera solo dar un argumento más, esta vez sobre la legitimidad de estas creencias religiosas o metafísicas en el contexto de la Ilustración. Como habíamos dicho, Kant considera que el agente ilustrado, si bien no debe sostener nunca creencias religiosas por razones de fe, sí puede sostenerlas por razones prácticas. En otras palabras, Kant no cree que el agente ilustrado deba ser un ateo moral o un filósofo empirista. ¿Por qué? Primero, porque escoger la moralidad por la moralidad misma, sin referencia alguna a la felicidad, implica una actitud, aunque digna de elogio, muy artificial. La mayoría de los humanos simplemente no tienen un carácter tan virtuoso, casi estoico, como para actuar moralmente y al mismo tiempo sostener con total seguridad subjetiva la imposibilidad de ser feliz, en el sentido de satisfacer sus inclinaciones. Kant sabe que demandar de la gente ilustrada una actitud como esta es casi como pedirle que actúe de forma sobrehumana y en este sentido es condenar la Ilustración misma al fracaso. Kant critica mucho esta actitud estoica, ¿no? Considera que es sobrehumana. Segundo, porque la actitud del ateo moral o del filósofo empirista, según su caracterización en las antinomias, es excesivamente intelectualista y en este sentido está paradójicamente en desacuerdo con el espíritu de la Ilustración. A propósito del filósofo empirista, Kant dice, abro comillas, cuando el empirismo se vuelve a su vez dogmático en relación con las ideas, cosa que sucede a menudo, y niega insolentemente lo que se halla más allá de la esfera de sus conocimientos intuitivos, es él mismo el que incurre en la falta de modestia, falta que es tanto más reprochable cuanto que en este caso ocasiona al interés práctico de la razón un daño irreparable. El filósofo empirista incurre, dice Kant, en falta de modestia, pues pretende que solo aquello que se puede conocer es digno de ser creído. En otras palabras, este agente es tan rígidamente racional
que ha perdido toda moderación de sus pasiones y su vida está dirigida por la insolencia o arrogancia intelectual. Un agente ilustrado, según Kant, que conoce los límites de su propio entendimiento, no puede permitirse tal arrogancia. La actitud del verdadero agente ilustrado es la de la crítica permanente, y esta crítica implica la modestia frente a las afirmaciones metafísicas. El agente moderno no puede entonces ni afirmarlas como conocimiento, ni negarlas en tanto esperanza humana. Lo primero sería afirmar dogmáticamente, lo segundo, negar dogmáticamente. Y el dogmatismo es aún más lejano a la ilustración que la religión. Gracias. Tenemos preguntas, comentarios. Luis Eduardo. Bueno, a ver, me parece que Catalina está en el centro de un problema que es crucial en la filosofía práctica, en la filosofía kantiana, ¿no? En toda la filosofía kantiana. Y es, está muy bien situado en el canon, pero después lo volvemos a encontrar de una manera muy incisiva en la crítica de la razón práctica. Y es el problema del valor que deben tener las creencias en Dios y en la inmortalidad del alma para papel que deben jugar en la fundamentación de la moral. O sea, una lectura simple, o la primera que uno puede hacer de Kant, desde la fundamentación, sin meterse en esto mucho, inclusive leyendo el texto de la religión, muy importante para lo que voy a decir, le deja, es decir, le enseña a uno, y eso pues, es parte del ABC de la filosofía kantiana, que la fundamentación racional de la moral debe ser independiente de toda religión. Y si la religión va a jugar, o la creencia religiosa va a jugar algún papel, como lo dice explícitamente en el texto de la religión, debe estar subordinada a la razón práctica. Sin embargo, en algunos de los textos que además escogiste, por ejemplo los del canon, o cuando introduce Kant ese concepto tan complicado como es el del bien supremo, parece verse por lo menos una tensión, por lo menos, si no más que eso. Y ya después en el capítulo de los postulados, en la crítica de la razón práctica, ya la tensión se vuelve casi insoportable, porque Kant le asigna un papel fundamentador a esas creencias, ¿sí? A ese tener subjetivo por verdadero, sin fundamento objetivo. Eso es, digamos que lo primero es ABC. Lo segundo ya también es parte de la interpretación. Yo creo que no está forzando mucho el texto kantiano, es decir, detectar una tensión. Hasta ahí creo que estamos de acuerdo. Yo no estoy muy seguro de haber entendido la salida o la defensa de la argumentación, ¿sí? Es decir, primero, repito, es una lectura estándar, hay una subordinación de la religión a la moral, y eso quiere decir que la moral puede estar racionalmente fundamentada independientemente de la religión, ningún problema. Segundo, hay una tensión, ¿sí? Tercero, ya es donde tengo el problema, ¿cómo se resuelve la tensión? Si se puede resolver. Yo no estoy seguro de haber entendido el argumento como apuntando a eso. O la pregunta más bien es, ¿a qué está apuntando el argumento al final? ¿A salvar a Kant de qué? Porque ponerlo como en un dilema y escoger uno de los cuernos del dilema, así sí, no, pues sí, porque no sé qué, la religión sí era como importante, no sé qué. Entonces, no sé, no me deja muy satisfecho ese tipo de solución, ¿no?
No sé si sería mejor de pronto entrar a la atención y ver si de alguna manera se puede o bien resolver internamente. Es una cosa muy complicada. Yo francamente no estoy muy seguro de que ese proyecto sea muy prometedor. O la otra, que es aburrida, es resolverlo históricamente, ¿sí? Es decir, lo que pasa es que a finales del siglo XVIII estaban engorilados con el tema de la religión. Entonces él tuvo que meterse a decir alguna cosa ahí, ¿no? Y esa es aburrida. Yo no estoy muy seguro que sea la mejor, ¿no? Ese es mi problema. El capítulo del canon, es que hay una cosa muy complicada. Ahora, si queremos ir a la primera, ya con eso termino, a tratar de ver si hay una razón conceptual. Es que piensen que yo creo que toda la clave de este problema está en la noción de bien supremo, que según Kant es algo que uno aspira a alcanzar. El bien supremo es una especie de versión secularizada del cielo. O sea, el cielo es la versión popular, digamos, ¿no? Religiosa. Pero ¿qué es el cielo? Es la coincidencia entre el reino de la gracia y el reino de la naturaleza, ¿sí? Entre el reino de la necesidad, ¿sí? Es el que nos lleva a la felicidad entendida como satisfacción de las inclinaciones, y eso no se puede quitar, ¿sí? Y la libertad. La pregunta es si esa aspiración de coincidir esas dos cosas tiene algún asidero conceptual. No ya si es una creencia subjetiva, no. Si eso de verdad es una necesidad de algún tipo. Yo creo que ahí está el problema. Si lo es, entonces yo creo que por ahí sí podría haber una salida para el dilema, por lo menos para tematizar la tensión, el problema que está acá. ¿Sí me explico? Respondo primero, ustedes... ¿Van a lo mismo? No, échate unas palabritas al Isidoro, se las merece. Si quieres realmente. Sí, a ver, el problema de la tensión entre las dos maneras de entender la moral, si la moral puede fundamentarse solo de manera absolutamente racional, o si la religión juega algún papel en esa fundamentación en Kant. Digamos que tal vez no es el problema que yo estaba tratando de resolver aquí. No estaba tratando de resolver la disparidad en los textos de Kant. Lo que estaba tratando de hacer es de dar una interpretación como plausible del canon, ¿no? Y no solamente tomar el canon como, ay, aquí el Kant pues simplemente se le chispoteó la cosa y empezó a darle justificación a las ideas religiosas que había atacado en la dialéctica, ¿verdad? Yo lo que quiero decir es, Kant considera que hay unas condiciones subjetivas que están a la base de toda religión. Yo diría que ese es el problema de Kant, es decir, mire, las ideas de la religión son las ideas con las que salvamos esta dificultad interna que tenemos entre nuestro deseo de felicidad y nuestra inclinación por actuar moralmente, y nacen, porque si no, digamos que antropológicamente nunca vamos a tener una unidad. Entonces, más allá de si la religión funda la moral o la moral funda la religión, yo diría que mi idea quiere decir, Kant está mostrándonos cuáles son los orígenes subjetivos de la religión misma y cómo esos orígenes están de alguna manera enlazados con la moralidad. No sé si como fundamento o como consecuencia, pero están enlazados con la moralidad. Y yo creo que eso es válido. Yo creo que es válido tratar de encontrarle algún tipo de plausibilidad al argumento de Kant en el canon y en la crítica de la razón práctica con los postulados. Eso por un lado. Por otro lado, eso no significa que yo no creo que se puedan hacer críticas al planteamiento del bien supremo en Kant. Definitivamente yo creo que se pueden hacer críticas, y tal vez una segunda parte de este artículo sería por dónde se puede criticar a Kant. Yo creo que la crítica a Kant se puede hacer precisamente por el concepto de felicidad. Cuando dije que el concepto de felicidad de Kant era como el de un drogadicto, realmente lo digo en serio. Creo que un agente ilustrado, como trato de caracterizarlo aquí, no debería permitirse un concepto de felicidad de este tipo.
¿verdad? Ese concepto de felicidad como la satisfacción de absolutamente todas nuestras inclinaciones es para una persona que digamos que no ha, bueno, que no ha realizado una crítica de sus capacidades, etc. Y en ese sentido, si uno modera la definición kantiana de felicidad, todo el problema desaparece, y desaparece incluso el problema de tener que postular la existencia de Dios y la existencia de la inmortalidad del alma. Es decir, yo creo que es cierto que los seres humanos producimos, digamos, naturalmente, dando una explicación un poco naturalista de Kant, producimos naturalmente estas ideas de Dios y de la inmortalidad del alma. Creo que es cierto que están en el fundamento de las religiones, o de la mayoría de ellas, qué sé yo. Creo que esas ideas se producen precisamente para salvar esta disparidad entre felicidad y moralidad. Y creo que se producen porque la mayoría de los seres humanos tenemos una idea de felicidad, digamos, bastante hedonista, ¿no? Como la satisfacción, etc. Pero esta es una idea muy madura de felicidad. Y tal vez el agente ilustrado que se supone que ha llegado a la mayoría de edad podría decir, y en esto yo soy, digamos que le tengo mucho más simpatía a los filósofos antiguos, podría decir, señores, la felicidad es simplemente cuestión de sentir de la manera adecuada, tener los deseos adecuados, alcanzables, etc. Y en vez de inventarse la figura de Dios y de la inmortalidad del alma, simplemente regresar, poner límites a la idea de felicidad y etc. Y adecuarla a la de moralidad. Pero sí creo que Kant está apuntando a algo que hacemos necesariamente los seres humanos. Y tenemos esta idea de felicidad desmesurada, que la tenemos naturalmente, nuestras inclinaciones nos llevan a desear con desmesura, y tenemos esta idea de la moralidad y no podemos juntarlas, entonces nos inventamos la idea de Dios y las religiones nacen así. Eso me parece que es importante salvar eso en Kant. No sé si respondí esto. Tengo dos intervenciones aquí, Jordi. Bueno, venga. Carlos y Fray. Y Paisa después. No, Pérez y Luis Álvarez. Carlos. No, yo antes que tú dijeras esta última intervención tuya, me acordé de la famosa crítica que hace Hegel a la moral kantiana, y que justamente Hegel intenta decir que el intento que ha tenido toda la recepción kantiana por olvidarse de los postulados estos, de dos de ellos, porque el de la libertad juega otro papel, pero el de, digamos, ha sido tramposo ese intento, porque en realidad si uno los introduce, se vuelve todo una reducción al absurdo de la moral kantiana. Es decir, Hegel está diciendo en el fondo lo mismo que tú, pero con otro tono de voz, digamos, o sacando otra moraleja. Es decir, él lo que está diciendo, sí, esos postulados que están como escondidos y que nadie nunca los toma en cuenta, en realidad juegan un papel mucho más importante de lo que se cree, y se conectan por lo menos con un presupuesto fundamental de Kant, que es su fatal teoría de las emociones y las inclinaciones como algo que nos corta de la naturaleza. Si Kant hubiera tenido otro presupuesto antropológico y hubiera tenido algo así como una teoría cognitiva o cognitiva de las emociones, todas estas cosas raras no hubiera tenido que introducir. Es decir, lo que Hegel cuestiona en el fondo es ese presupuesto antropológico y el concepto de felicidad que tú mismo has dicho. Esta era mi primera observación, que es un poco va paralela a tu respuesta. Claro, digamos en otro tono, porque lo que Hegel quiere decir, miren qué disparates ha dicho el maestro. Pero, claro,
frente a eso, algunos kantianos contemporáneos lo que han dicho o lo que han subrayado es esto que también ya aludimos, de que hay una asimetría radical entre estas tres ideas, la libertad por un lado y las otras dos, y que esto, por ejemplo, lo dice Koskar en alguna parte, no es casual que en la fundamentación, que sea como el texto que más ha sido operativo en la recepción, en la tercera parte aparezca la libertad, pero no aparezca para nada las otras dos creencias. Es decir, que parecería que Kant mismo en algunos momentos pensó que estas tres creencias prácticas se podían desligar, y en la fundamentación aparece la tercera sin que aparezcan las otras dos. Entonces alguien podría decir, bueno, de pronto uno puede tener una tercera alternativa, es decir, o no transformar al ateo ilustrado en un dogmático, ni hacer una reducción al absurdo de la moral kantiana a la Hegel, sino considerar simplemente la creencia práctica en la libertad como fundamento de la moral. Más que una pregunta, era un comentario. Sí, tienes razón. A ver, yo quisiera enfatizar solo una cosa, y es que sí, aunque en la respuesta Luis Eduardo introduje una crítica que se le puede hacer a Kant, también quiero salvar un poco que lo que estoy haciendo aquí es mostrar que no es tan disparatado lo que Kant está diciendo. Y no es tan disparatado si uno lo mira como una descripción de, bueno, sí, como una descripción del ser humano, de su disparidad interna y de los resultados que esa disparidad interna produce. Yo insisto, yo no creo que la antropología de Kant sea una antropología errada. Yo creo que existe esta dualidad terrible entre la moral y la felicidad, la experimentamos todo el tiempo, ¿no? O actúo moralmente o satisfago mis inclinaciones. Lo que creo, y precisamente es esa disparidad la que hace que nos inventemos la religión, porque no soportamos vivir en ella. Mi crítica iba más, no a decir que la caracterización de Kant es disparatada, sino a decir que la gente ilustrado ya no podría permitirse este tipo de creencias, precisamente porque tendría que alterar su concepción de la felicidad. Pero digamos que el argumento es distinto. Digamos que la gente ilustrada tendría que haber superado de alguna manera su naturaleza dual, moderando la idea de felicidad antes de acudir a las creencias metafísicas. Pero por otro lado me parece que es muy importante el último aspecto de mi artículo. Quería enfatizar en la modestia intelectual del ilustrado, ¿verdad? El ilustrado, insisto, no puede ser un filósofo empirista como Kant lo describe en las antinomias, o un ateo moral como yo me lo he inventado, porque no puede decir que está seguro de que no hay un Dios y una inmortalidad del alma, ¿verdad? Entonces, digamos que hay un tema como de indulgencia, de tolerancia religiosa también en Kant, que es importante. Y el tema es, mire, estas creencias existen de manera necesaria. Todos los seres humanos en algún momento conciben estas cosas para poder lidiar con su decisión interna, y no podemos de ninguna manera decirle a los demás, usted tiene que comportarse como un ateo moral, etc. Creo que ese punto de modestia que conllevaría una tolerancia religiosa en el contexto de la ilustración, creo que también es importante. De modo que yo no estaría, digamos que yo no estaría tan contenta con la solución de poner la libertad. Claro, la libertad es fundamental, y si no, no hay moralidad alguna. Pero bueno, tal vez sí, tal vez yo estaría contenta con esa solución y decir, sí, la moralidad puede vivir sin la religión,
pero tendría que hacer, digamos, una salvedad, y la salvedad es, en la ilustración no se puede ser intolerante con esta unión entre religión y moralidad. De alguna manera hay que buscar una solución alterna al problema, por ejemplo, del fanatismo religioso, una solución alterna y que no sea simplemente separar las dos esferas, la de la moralidad y la de la religión. No sé, iría por allí tal vez. Sí, a mí me gustó mucho tu presentación y ciertas ideas ahí que me parecieron, por ejemplo, el ejemplo de las religiones orientales para, digamos, desplazar el foco de atención hacia el monoteísmo y el cristianismo. Eso me parece muy bien. Probablemente me gustaría saber un poco más de cómo crees que puede armarse el argumento, ¿no? Me parece que esto es muy importante por muchas razones. Ahora, quisiera concentrarme en cosas aburridas de las que hablaba un poco Luis Eduardo, ¿no? Yo no estoy para nada convencido, y por favor, tampoco quiero hacer una cosa de interpretación textual, ¿no? Pero yo no estoy para nada convencido de algo que creo que tú sí estás muy convencida, y es de esta decisión que tú muy vehementemente expresas, ¿no? Creo que sospecho que tiene que ver con cómo entender esta idea de que solo la razón puede determinar la voluntad de la acción, ¿no? Porque, digamos, una interpretación muy común y muy corriente es, digamos, sin duda justificada, es la idea de que para ser morales necesitamos rechazar nuestras pasiones. Sí. Y entonces eso, digamos, tiene como consecuencia de que, bueno, siempre que actuamos siempre que actuamos instrumentalmente, ¿no? Nuestra acción va a ser moralmente sospechosa. Y eso me parece que no está bien. Digamos, si eso es lo que dice Kant, que no creo que es lo que diga, pues hay que rechazarlo. Justamente nos meten en unos problemas de los que no podemos salir. Es decir, ahí mi punto de ataque es el rigorismo, si tú quieres ponerlo así, que está expresado en el texto de la religión que mencionaba Luis Eduardo, ¿no? O sea, o eres bueno, sin más, o eres malo o mal, sin más, ¿no? Y no hay ninguna graduación moral en medio. A mí eso me parece terrible. Entonces, bueno, ¿qué te parece, digamos, atenuar este rigorismo o de plano rechazarlo? Sí, bueno, la cosa no es tan dramática. Podemos seguir nuestros fines, seguir nuestros impulsos y al mismo tiempo ser morales. ¿Por qué no? Bueno, eso es lo que dicen los antiguos, de alguna manera. Bueno, puede ser, pero esto me lleva, digamos, al último punto, que ya no es de las cosas aburridas estas de interpretación, sino en tu ejemplo final tú decías, bueno, el ateo moral. Eso me llamó mucho la atención. Yo digamos que estaría inclinado más bien a ponerlo de otra manera, es decir, el creyente moral, ¿no? O sea, me parece más raro que un creyente actúe moralmente. Pero esto es una cosa personal y no quiero ir por ahí. Sí. ¿Por qué no pensar en el agnosticismo? ¿Y por qué en lugar de ser el ateo moral, por qué no el agnóstico moral? Okay. Y bueno, no sé cómo lo ves. Sí, no, esa es una muy buena sugerencia. Voy a pensarlo por ahí. Porque efectivamente el ateo moral ya tiene, digamos que, un punto de partida dogmático, y es afirmar la no existencia, la inexistencia de Dios, mientras que el agnóstico está allí, ¿no? Y Kant diría que el agnóstico puede aún creer porque desea la esperanza de este mundo futuro, ¿no? Entonces, voy a pensar eso. En cuanto a lo anterior, lo de la decisión interna, ok. Sí, definitivamente uno podría decir que la antropología kantiana está errada, y está errada, entre otras cosas, porque pretende fundar la moral solo en la razón y deja este otro pedazo del ser humano como una cosa animal, irreprimible, espantosa, como un diablo que se le sale a uno, una bestia que sale a uno permanentemente, ¿no? Es un poco eso. Y uno podría decir también, allá en los presupuestos cristianos, en Kant, es probable que esta antropología sea heredada
de San Agustín, de bueno, todas esas cosas. Eso es cierto. Pero por otro lado, yo sí quisiera rescatar que, sea por herencia del cristianismo o por cualquier otra razón, yo sí quisiera rescatar que Kant está apuntando a una condición del ser humano moderno, y es que en el fondo somos todos hedonistas. En el fondo el ser humano moderno vive digamos que es víctima de su deseo de satisfacer sus necesidades, ¿no? Y si hiciéramos una crítica al capitalismo, allí lo veríamos claramente. Bueno, no sé, pero yo sí creo que Kant está diciendo, miren, no tenemos que dejar de lado el problema del hedonismo. No podemos dejar de lado ese deseo de los seres humanos por obtener, por disfrutar, ¿no? Y me parece que es importante que Kant quiera dar cuenta de eso y que quiera de alguna manera respetar eso como un deseo legítimo, como una parte del hombre que no hay que desconocer, ¿no? Kant de alguna manera está dando cuenta del drogadicto, está dando cuenta de quien tiene perversiones sexuales, está dando cuenta de toda una serie de formas de desear que para un antiguo serían desmesuradas y a todas luces no humanas, pero Kant dice no, la humanidad también está allí. Y el cuento de la decisión, yo por eso creo que tiene mucha validez, ¿no? Creo que sí hay alguna decisión en los seres humanos, por supuesto no siempre, a veces hay una coincidencia feliz entre nuestros deseos y la moralidad, ¿no? Pero muchas veces hay una absoluta decisión entre nuestros deseos y la moralidad, entre mi deseo de emborracharme y mi deber de ir a trabajar. Hay decisiones, eso nos pasa. Por eso que creo que, claro, puede que sea una caracterización exagerada, pero creo que Kant apunta a algo válido, de alguna manera también, ¿no? Tengo 3 intervenciones, 4. Claro que me está diciendo Guillermo que ya aquí está una. Bueno, entonces está el Paisa, está Ignacio y está Juan Francisco. Bueno, tengo un poco una inquietud por la misma vía de la que me preguntó anteriormente, y es que pues, tú haces como una decisión muy fuerte entre una felicidad supramundana y una felicidad mundana, ¿sí? Pareciera que no hay posibilidad de intermedio, sino que lo que tú caracterizas es como la felicidad del drogadicto y la felicidad de casi el santo estarían completamente separadas, y pues en lo personal me parece como muy mocusiano en la posición, pues porque finalmente hace... Hay que explicar qué es eso. Hay extranjeros. ¿Perdón? Hay extranjeros, hay que explicar. Bueno, sí, ¿no? Como esa tendencia a pensar en que hay un tipo de comportamiento que es el que más le conviene socialmente y que también le conviene al individuo en la medida en que puede reprimir sus deseos más animales, en cierto sentido. Yo no creería que eso sea como que esa decisión sea tan fuerte, ¿sí? Me parece pues como arriesgado y además un poco peligroso.